exactamente. Muy bien, entonces, esta es la reunión del 20 de abril del Grupo de Ritmo. Vamos a comenzar. La idea es que presenta hoy Joaquín Pinto de la Universidad del Tolima sobre fiscalidad en la Nueva Granada. Vamos a tener a Joaquín presentando por 20 minutos, 25 minutos, y luego abrimos la discusión del texto. Las personas que tengan comentarios que estén en el canal pueden hacerlos a través de los comentarios del canal, y ahí los vamos leyendo y los vamos discutiendo acá. Y los que están por Skype es solo levantar la mano para comenzar la discusión. ¿Ok? Entonces, Joaquín, es contigo y vamos. Ok, entonces, pues muy buenas tardes, ¿cómo están todos? La idea es presentarles este trabajo que desarrollé el año anterior y lo desarrollé gracias a unos apoyos de investigación del Instituto Colombiano de Antropología e Historia sobre la fiscalidad en la Nueva Granada durante la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, primero rápidamente a comentar más o menos cómo era el estado de la historiografía por aquel momento. Bueno, cómo es el estado de la historiografía sobre este tema en la Nueva Granada. Pues, se han hecho bastantes trabajos, sobre todo en términos institucionales, es decir, sobre el derecho indiano que regulaba las finanzas y sobre cómo funcionaba administrativamente la Real Hacienda, pero realmente solo existe un trabajo que viene desde el 2011, sobre un análisis cuantitativo de los cargos y las datas de las cuentas de Real Hacienda. Ustedes saben que anualmente cada una de las cajas recaudadoras que pertenecían al Imperio Español enviaban un documento llamado Carta Cuenta hacia España, denotando los cargos y las datas de cada una de las tesorerías. Ahí habría algo que es fundamental tomar en cuenta. Cargo no es sinónimo de ingreso y data no es sinónimo de gasto. El cargo hace referencia a la responsabilidad que tiene el funcionario frente a los fondos, y la data hace referencia a cuando él se descarga de estos fondos. Por eso, regularmente se ha tendido a confundir el cargo y la data con ingreso y egreso. Lo comentaré más adelante. Entonces, digámoslo, en el contexto propio de la Nueva Granada no se había desarrollado un estudio que se había desarrollado en 2011 solamente con el cargo y agrupado por macroregiones, pero no discriminado por caja y agrupado también en términos quinquenales y no año a año, utilizando las series. Yo lo hice en este caso para eso sí, había desarrollado bastante la background de Vázquez y Álvaro Jara, pero se había trabajado en Nueva España, se había trabajado en Chile, Alto Perú, Buenos Aires, Alto Perú, y el Ecuador. Entonces habían compilado las series de cargo y data para esas regiones. Digámoslo, aquí vemos, esta es la base de datos que logré construir el año pasado. Las fuentes de la nación de Colombia y de la... Joaquín, es cambiado de programas, tu computadora está dando un pequeño problema, entonces intenta hablar un poco más lento porque no se entiende bien en el canal. Entonces, cuando estás cambiando de programas entre Excel, PDF, Skype, tienes que hablar un poco más lento porque se entrecruza ahí. ¿Ok? Vamos. Ok. Entonces, esta es la base de datos que logré construir. Son las 14 cajas principales de
la Nueva Granada, haciendo falta una caja que hace parte también de la Nueva Granada, que estaba ubicada en la actual Panamá. Es la caja de Portobelo, sería la única que haría falta. La mayoría de las cuentas abarcan entre 1750, 61, perdón, y 1810. Es decir, el último periodo de dominio colonial. Entonces se incluyen Antioquia, Cartagena, Cartago, Cítara, Honda, Pomposno, Itacaña, etc. Cada una de la base de datos pues, contiene los datos cuantitativos de cada una de las cajas. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, Antioquia, todo lo que es el cargo de Antioquia, los cargos de Antioquia, entre esos 60 años, las datas de Antioquia, que es una caja que queda al oriente colombiano, minera, ¿no? Entonces, en la presentación, como ustedes vieron en el texto, yo lo que hago es un pequeño análisis de cómo se comportaron cargos y datas en cada caja, un análisis muy pequeño, muy básico para intentar alguno de los comportamientos de las cajas, porque realmente el proyecto se había ubicado fuerte, era poner la historiografía colombiana con esas compilaciones de series que se habían hecho desde los años 70 y que han sido la base del desarrollo de buena parte de la historiografía económica en América Latina, ¿no? Entonces, digamos, este fue el insumo básico para el desarrollo de esa investigación, ¿no? Pues no se desarrolló solo el año pasado, ya yo venía, no sé cuántos años, 9, no recuerdo, 8 años construyendo esta base de datos, ¿no? Entonces, con base en ello, entonces empecé a intentar o a pensar para qué la Real Hacienda del Imperio, ¿no? Entonces, la Real Hacienda tendría varios objetivos específicos: el mantenimiento del culto de la Iglesia Católica, el mantenimiento de toda la estructura administrativa del gobierno, el mantenimiento de la fuerza militar y el pago mismo de los recaudadores. Entonces, esas eran las funciones de la Real Hacienda en el contexto de un estado de antiguo régimen, ¿no? Con las características que ello significa. Esas características abren paso no solamente a que las investigaciones se queden centradas en los números, sino que a futuro es necesario explicar esos números y el comportamiento de esos números con arreglo a otras variables, no simplemente el comportamiento de las actividades productivas. ¿Me explico? Uno de esos componentes fundamentales de los estados de antiguo régimen obviamente ha sido el papel fundamental que tiene la Iglesia, y es necesario analizar a futuro cómo la Iglesia ayuda como un mecanismo de legitimación para la adquisición de es muy difícil determinar las características específicas de cada región. Habría que hacer una investigación para cada una de las regiones en razón a los componentes casuísticos del mismo sistema judicial y administrativo del Imperio Español. Entonces, digámoslo que esta investigación es un primer paso, digamos, el inicio de las series para empezar a pensar otras cosas muchísimo más complejas. Entonces, con base en las series, primero empecé a pensar, cuáles eran las funciones de ese gobierno. Era un gobierno que tenía una amplia estructura, conformado por distintos tipos de conglomerados urbanos, ciudades siendo las más importantes y los corregimientos siendo las más pequeñas. Esa gran estructura administrativa y de gobierno del territorio se sostenía con base en una población, ¿no? Entonces era una población mayoritariamente de libres, como se puede ver ahí en el mapa, con preponderancia también de la población blanca, sobre todo en el centro del país, ¿no? Que era esta región. En esta región se ubicaban fundamentalmente los centros de gobierno, específicamente en Santa Fe. Como ustedes pueden ver, aquí pues la ruta básica de transporte y de comunicación de ese interior del país va a ser el río Magdalena, ¿no? Entonces, todo lo que salía o entraba tenía que entrar por el río Magdalena. Desafortunadamente no está trazado acá otro componente central, que es el Camino del Quindío. El Camino del Quindío es un camino que parte desde Santa Fe
cruza por el Valle Interandino, llega a Neiva, comunica a Popayán y llega hasta Quito. Es muy importante tomar en cuenta esto para el sistema fiscal. Voy a cambiar de programa un momento, es un mapa que acabo de hacer hace unos cuantos días, unos 3 días, donde muestro cómo fluyen los sobrantes de cada caja entre cada una de las tesorerías. Me quedo callado un momento mientras cambio de programa. Ok, a esto me refiero cuando digo que el Camino del Quindío es muy importante, ¿no? Dentro de la infraestructura de la Real Hacienda, ¿no? Las flechas representan hacia dónde se enviaba dinero, ¿no? Y parte del Camino del Quindío era el situado, el excedente. Quito enviaba dineros hasta Cartagena para el sostenimiento del ejército y las fortalezas que se encontraban en el norte, ¿no? Entonces, digámoslo, es fundamental esa ruta. Ya. Ok. Entonces, es fundamental esa ruta. Y pues la ruta principal de comunicación del país, pues, de ese contexto, fue indudablemente Santa Marta. Habían otras rutas también de comunicación, como por ejemplo constantes comunicaciones entre Cartagena y Panamá a través de situados, y Panamá también era sostenida no solamente por la Nueva Granada, sino por Lima. Vamos a ahondar un poquito en esto. Me pareció interesante hacer un mapa de la concentración de la población eclesiástica. Digamos, en este punto no lo amplié mucho, pero sí muestra cómo hay una amplia concentración de esa población que está ocupando un papel fundamental dentro de la sociedad colonial en el centro del país, ¿no? La Iglesia cumple ese papel central, que es de ser gestora de gobierno en el contexto español. Había lugares donde obviamente el Estado nunca había llegado, pero la Iglesia sí estaba presente, por ejemplo aquí en lugares del Casanare. Hay un trabajo que publicó hace unos años Fundación Mafre sobre Caquetá, pues una región selvática de Colombia en el siglo XVIII. Y realmente allí no existía el Estado, en la actualidad medianamente existe, pero sí estaba la presencia eclesiástica. Por eso era tan importante para la Real Hacienda el mantenimiento del culto. Y como ustedes lo vieron en el análisis del texto, hay algunas cajas que ocupan gran parte de sus fondos o buena parte de sus fondos precisamente en el sostenimiento del culto, porque era parte obviamente de las funciones de la construcción de ese Estado en el siglo XVIII. Recordemos que España, se lo toma muy en serio, no solamente era un Estado en términos modernos de la administración, del bien común, sino fundamentalmente también era una empresa de evangelización y salvación en términos culturales, y eso implicaba el dinero, ¿no? Y ese dinero se extraía fundamentalmente de la Real Hacienda. Entonces, una de las funciones básicas de la Real Hacienda es. La siguiente función básica que tenía la Real Hacienda, o también central, era el sostenimiento de las fuerzas militares. El sostenimiento de la fuerza militar con un objetivo básico que todos conocemos, o fundamental que todos conocemos, y es la defensa del Atlántico, y la defensa del Atlántico para el mantenimiento del monopolio comercial en el Atlántico por parte de la metrópoli. Y eso se hacía a través de la consolidación de puestos de defensa muy importantes a lo largo de toda la costa del Caribe. La historiografía regularmente se ha centrado en el papel que ha tenido Nueva España para el sostenimiento del Gran Caribe y las Filipinas. Pero en el caso de la Nueva Granada también generaba sus propios ingresos para poder financiar ese sistema de defensas. El sistema de defensa fundamentalmente está, como pueden ver acá, estaba fundamentalmente concentrado en el norte de la Nueva Granada, en el Atlántico, y siendo el principal puesto de defensa Cartagena. Entonces, ahí está el número de efectivos, ¿no?, que tenían disponibles. En algún momento, si ustedes, como ustedes lo pueden notar, hacia la década de los 80 hubo una reconcentración de la fuerza militar en el centro de la Nueva Granada. Esto se debió fundamentalmente a que en 1781 hubo una revuelta, yo la catalogaría de una revuelta antifiscal,
la revuelta de los comuneros. Lo digo que es una revuelta antifiscal porque si uno lee las capitulaciones, poco más del 60% de las capitulaciones tienen un contenido eminentemente antifiscal y de cambio del monopolio comercial por parte de la metrópoli. Se reconcentran en el centro de la Nueva Granada. Y en un último periodo, las fuerzas definitivamente vuelven hacia las costas, que es también lo que muestro en el trabajo. Igual también había una fuerza considerable en Popayán, que se fortaleció durante ese periodo, pero que para el último periodo vemos acá que prácticamente desaparece, ¿no? Entonces, otro de los papeles fundamentales que tenía la Real Hacienda en términos de gasto era el del mantenimiento del monopolio comercial. En un momento, en los 80s, hubo la necesidad de utilizar la fuerza militar, pero en el 90 se reconcentró en el Atlántico. Hay algo fundamental aquí y vuelve y conecta con lo de la iglesia. Si uno lee el trabajo de Phelan, de John Phelan, a lo último, plantea de cómo el virrey Caballero y Góngora, de posterior a los comuneros, logra pacificar a los pueblos a través de las órdenes religiosas. O sea, más que utilizar la fuerza militar, es utilizar la fuerza de persuasión que tiene la religión hacia los pueblos. Y hay algo muy importante: las reformas que intenta aplicar en la corona Borbón desde 1777 de manera más acentuada, son posibles y son aplicadas en una forma muchísimo más drástica de la que se habían pensado, gracias a ese apoyo que obtiene el virrey siendo arzobispo de parte de la iglesia, ¿no? Entonces eso explicaría también la reconcentración en las costas de la fuerza militar y la no necesidad de un pie de fuerza bastante elevado en el interior. Otra de las funciones de la Real Hacienda entonces sería ese gasto militar. ¿Cómo cumplir esas funciones de la Real Hacienda? Pues la Nueva Granada tenía una estructura altamente complicada o compleja para llevarlo a cabo, ¿no? Esto me parece fundamental citarlo porque regularmente la historiografía, o bueno, a mucho tiempo la historiografía siguió repitiendo lo que se había dicho desde el siglo XIX, es decir, que el gobierno colonial era un gobierno desordenado, lleno de burócratas que eran ineficientes y que no era un aparato administrativo lo suficientemente sólido. Obviamente México, historiografías como México, la Argentina, Perú mismo, pues muy rápidamente en los años 70, 60 del siglo pasado empezaron a desterrar ese tipo de hipótesis gracias a los estudios que tenían sobre Real Hacienda. Digámoslo, eso se mantuvo en nuestro contexto hasta 2011 en el plano de los estudios de Real Hacienda. Sí era una estructura de gobierno, obviamente no era una estructura de gobierno moderna, pero sí era una estructura de gobierno funcional, altamente compleja. Entonces la segunda función de esos gastos de Real Hacienda estaba encaminada hacia el sostenimiento de esa estructura complejísima de gobierno que tenía el Estado español. Prosigo. Y para lograrlo, entonces idearon una compleja red de cajas recaudadoras. O sea, es decir, esa es la presencia fundamental del Estado, las cajas recaudadoras. Y las cajas recaudadoras estaban ubicados a lo largo y ancho del país. Voy a hacerlo un poco más pequeño porque no se alcanza a ver el mapa, pero estaban en todas las zonas del país. Entonces, se ve muy, muy pequeñito. A ver, acá se ve muy pequeñito, pero estaban en todas las zonas del país las cajas principales y las cajas subalternas. Sobre todo estaban ubicadas, bueno, aquí estos son puestos de defensa, obviamente tenían cajas principales y eran cajas que recaudan también las aduanas. Portobelo y Panamá también son cajas que recaudan impuestos comerciales, pero que se mantienen fundamentalmente de lo que se envía desde Lima. Ahí están las cajas auríferas, que son las cajas de Antioquia, Remedios, Cítara, Novita y Popayán, son cajas productoras de oro. Cajas que sí, hay otras cajas que sirven de enlace entre Santa Fe, que es la capital, y las zonas, pues el Atlántico, que sería Honda, que está al nororiente de Santa Fe, y Monpós, que está muy cercana a Cartagena y Santa Marta a través del río Magdalena, ¿no? Hay otras cajas que están aquí en el oriente que cumplen un papel fundamental,
Y estas cajas son esta región de acá es productora de cacao. Ahora estoy pues trabajando en un artículo y es muy interesante cómo estas cajas tenían un vínculo directo, o sea, tenían la salida fácil por el lago de Maracaibo, y por el lago de Maracaibo exportaban su cacao hacia Veracruz y traían plata mexicana que alimentaba el mercado en Santa Fe, ¿no? Entonces es una estructura muy, muy compleja, muy, muy bien organizada de recaudo y de gasto fiscal, ¿no? Conformado por cajas principales y cajas subalternas. Entonces ya tendríamos varias funciones que tendría que cumplir ese Estado. Mantener al culto, que es central, mantener al ejército, que es central, mantener a la burocracia administrativa y mantener todo el sistema de cajas, que además era el vehículo que tenían para lograr consolidar esa estructura de gobierno. Pero la Real Hacienda no solamente se compone, y esto es fundamental tomarlo en cuenta, la Real Hacienda no solamente se compone de las cajas reales, y esto es central entenderlo. Nosotros, o sea, yo al hacer este estudio sobre las cajas reales, estudio una de las partes, obviamente, una de las partes más importantes de la Real Hacienda, pero la Real Hacienda está conformado por otros tipos de tesorerías y de cajas. Son las recaudadoras de aguardiente, de alcábalas y tabacos. Regularmente lo que se ha pensado es que ellos recaudaban y le enviaban todo su dinero a las cajas reales, y pues no, ellos recaudaban, efectuaban sus propios gastos y enviaban lo que sobraba a las cajas reales, y también están ubicadas en distintas zonas. Además de eso, aparte de tener funcionamiento semiautónomo, también podían efectuar gastos sin necesidad de pasar por las cajas reales. Este es otro de los puntos que debe ser analizado a futuro. Yo trabajo aquí las cajas reales, pero es necesario ver también cómo se ve. Entonces, habíamos quedado en que la Real Hacienda no son solamente esas cajas reales, sino también algunas cajas que se ocupan de actividades económicas específicas, como la recaudación de impuestos de aguardiente, de impuestos de tabaco y de impuestos de alcábala. Y están fundamentalmente ubicadas en las regiones donde se produce caña para hacer el aguardiente y regiones tabacaleras fundamentalmente, y puestos importantes de comercio, como por ejemplo las alcábalas están en Honda, Santa Fe en el centro, las principales de alcábalas, y en Monpós, ¿no? Que como les digo es el punto que logra comunicar el Caribe con la región del centro, Monpós, Cartagena. Y las principales de tabacos y de aguardiente en esas regiones que están destinadas, que sirven para su producción. Entonces, esas también hacen partes constitutivas de la Real Hacienda y ayudan a cumplir las funciones de gobierno. Eso es fundamental tomarlo en cuenta. Entonces, bueno, hasta aquí haríamos un corte, ¿no? Digámoslo, para lo que nos ocupa, que es fundamentalmente lo de los ingresos y los gastos. Yo hice el análisis caja a caja, ¿no? Como lo pudieron constatar anteriormente, pero les decía que desafortunadamente los cargos y las datas no dan cuenta de los ingresos y los gastos efectivos. Eso es un problema muy serio, ¿no? Herbert Klein, de Pasque y Kendall Brown y Álvaro Jara lo habían puesto muy claro y lo habían explicitado en cada uno de sus trabajos. Hey, miren, esto es una aproximación para algunos sitios, esto hay que ampliarlo, analizando los libros mayores y demás. Desafortunadamente esas advertencias, por un grueso, buena parte de la historiografía no fueron tomadas en cuenta, por otros sí, por otros trabajos se dedicaron a revisar los libros mayores. ¿Hay algún comentario sobre la fuente? La fuente está compuesta por dos partes fundamentales, lo que llega a España. Algo que es una relación jurada, que es un grueso de más o menos unos 200 folios, donde se cuenta cada ramo de ingreso, qué partidas incluye, o sea, esto es de tal cosa, esto es de tal otra, y al final aparece un listado de las cuentas. Eso es regularmente lo que se ha utilizado. Hay que profundizar sobre los libros mayores.
Consciente de eso, bueno, hace poco ustedes saben y conocen el trabajo de Ernest sobre corte de caja. Él hablaba de que a partir de mediados del siglo XVIII la corona se interesó por efectivamente, bueno, necesito saber cuánto dinero efectivamente me ingresa. No solamente los cargos y las datas, sino necesito saber cuánto dinero tengo y cuánto dinero efectivamente gasto. Eso se llamó las relaciones de valores y distribución. Valores de relaciones y distribución que sí reportan los ingresos y los gastos totales. Para el caso de la Nueva Granada, que es un caso bastante interesante, hay relaciones de valor y distribución, hasta hace un año las estamos empezando a ubicar, relaciones de valores y distribución para las cajas, específicamente en la década del 90 y la primera década del siglo XIX. Pero hay algo muchísimo más interesante que son relaciones de valor y distribución de todo el conjunto del territorio virreinal. Es decir, se dieron a la tarea de depurar no solamente los cargos y data a los funcionarios, sino también los valores y los gastos efectivos que se le daban, que daba la corona. Entonces, logré ubicar estos cinco relaciones de valores y distribución para todo el virreinato. 1763, 1763, 1783, 1793, 1806 y 1808. Estos ya no son cargos y data, son valores, o sea, es decir, ingresos efectivos. Veo que en el YouTube no se ve muy claro, pero voy señalando con el cursor cada uno de los valores. Miremos en una primera instancia la barra más grande, más larga, son los valores, o sea, los ingresos que tiene la Real Hacienda. Vemos entre 1763, 1883 y 93 un importante crecimiento de esa barra más larga, pero ese crecimiento va decayendo desde 1806 y 1808. Esto es fundamental tomarlo en cuenta. Regularmente la historiografía colombiana ha dicho que todo el siglo XVIII hasta el periodo de la independencia fue de crecimiento económico espectacular. Y lo que estamos viendo, lo que estamos constatando, es que efectivamente no lo era. Joaquín, o sea, más 5 minutos más, ya llevas 25 minutos. Vale, entonces ese crecimiento no era tal, ¿no? Y estaba fundamentalmente basado en dos cosas. Los monopolios es la segunda barra más importante, y fundamentalmente el monopolio del tabaco, y que tuviesen acceso al comercio externo. Entonces, esto por el lado de los valores. Y por el lado de los gastos, el gasto más importante es el gasto militar, que es la primera barra, y la segunda barra son los gastos de recaudo. No es tan importante, pero es fundamental ese papel que cumple la iglesia y registra el último valor, pero es central, ¿no? Entonces, gastos de guerra y gastos de recaudación son los más importantes que tiene la corona. Con base en eso, pues compuse unos mapas para saber, y espero lo importante, no se me acabó el tiempo, para el grupo, unos mapas de los valores, con base en los valores. Entonces, en 1763, si ustedes se dan cuenta, el rojo es el comercio. Entonces tenemos unas cajas fundamentalmente alimentadas de ingresos comerciales. Las pueden ver ahí, que esta que está acá es Cartagena. Este es Portobelo, este es Panamá. Honda tiene un muy importante a nivel comercial porque, como les digo, es esa ruta fundamental, y los monopolios tienen cierta participación durante ese primer periodo, sobre todo en el centro. Pero si nos damos cuenta al final, prácticamente los monopolios son la base de todo el ingreso de ese virreinato. Eso contradice algunas hipótesis que han querido hacer ver que las reformas borbónicas no tuvieron éxito. La Nueva Granada la tuvieron en la medida en que impusieron lo que quisieron, es decir, los monopolios impusieron como la principal fuente de ingresos. Creo que la falla fundamental estuvo en no ampliar los canales de comercio del monopolio, generando crisis de las actividades mineras, de la demanda de esos bienes monopolizados y una crisis económica generalizada durante ese final del siglo XVIII y del XIX, que es una hipótesis que puede ser
nada innovadora para el conjunto de la historiografía latinoamericana, que en algunos trabajos del trabajo que compila Llopis, Gelman y Marichal, pues hablan de que efectivamente hay la caída de las actividades productivas en Nueva España, en el Perú y en México. Nueva España, el Perú y Brasil, durante ese periodo a finales del siglo XVIII, principios del XIX, y en la Nueva Granada se había mantenido esa hipótesis en los años 70. Pero en los últimos años se había reevaluado y se había dicho que era de constante crecimiento económico. Creemos que no es así y por primera vez tenemos un trabajo que lo logra cuantificar y que lo logra pues representar en el espacio. El trabajo que sí ahora pues es analizar más esas redes de circulación del situado y pues o trabajos más amplios sobre la forma en cómo se legitiman los impuestos, el papel que cumple la Iglesia, el papel que está cumpliendo la casuística en cada uno de los escenarios que fueron analizados uno por uno en el trabajo. Y muchas gracias. Terminé. Ok, gracias, Joaquín. Vale. Voy a darle la palabra a los colegas que quieran preguntar, las personas que tengan dudas en el canal, es solo formularlas en el canal y los que están asistiendo al canal pueden hacerlas aquí directamente. Ok, ¿quién quiere comenzar? Ángelo, ¿tú quieres comenzar? Exacto. No, solamente repetir lo que ya a Joaquín sobre el trabajo. Me gustó muchísimo y está incluido en la bibliografía básica del curso de Historia de América que pienso empezar el próximo semestre acá. Y me gustó muchísimo la versión PDF que nos ha enviado, ¿no? Y nada más que felicitarle por el trabajo y por los montones de datos que ha acumulado, ¿no? Yo tengo que irme a la secretaría para firmar los papeles, que me olvidé de firmar estos papeles por el jurado. Así que ya son un rato, ¿no? Ok. ¿Pero quieres vale. algún comentario? Gracias. Ok. Muy bien. Sí. Una última cosa. Dale. Después me gustaría platicar contigo, Carlos, y Maximiliano sobre nuestro artículo, ¿sí? Ok. Les escribo. Un abrazo. Vale. Un abrazo. Chao, Ángelo, gracias. Chao. Bueno, ¿quién sigue? No sé si Luis, no sé si Tiago Gio está o no está. Sí, yo estoy. Vale, Luis, dale. Bueno, mis buenas, Joaquín, por la presentación. La pregunta que tengo, Joaquín, no es tanto de contenido, pero de forma. ¿Cuáles fueron las condiciones para hacer la investigación? ¿Si trabajaste solo, con más gente? ¿Si hay un espacio, un laboratorio para tu trabajo? Esa es mi curiosidad. ¿Contesto de una vez? Sí, por favor. Este es mi laboratorio. Es mi estudio, no. Realmente no, pues pues he tenido pues la ayuda que me dio de un dinero, un instituto colombiano. Como le digo, ha sido muchos años, o sea, esto ha sido como 9 años de mi vida. Hizo parte de la tesis de maestría, hizo parte de la tesis de doctorado. Yo estaba becado por la Universidad Nacional, entonces me da unas condiciones básicas para poder trabajar solo. Entonces trabajaba yo solo y trabajaba. El año pasado, pues tuve los $5.000 que me dio el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Me fui a Sevilla y trabajé solo. Un compañero, pues, es el que me ha ubicado, me ha ayudado a ubicar muchas fuentes en el Archivo General de Indias, que es Carlos Díaz, pero realmente ha sido un trabajo individual. Pues formidable, son buenos. Es un buen ejemplo para nuestros estudiantes que siempre quieren estar en grandes equipos de investigación que muevan grandes datos. Y muy bien, ¿alguien más? No alcanzo a ver a todos aquí, entonces mejor hablar que levantar la mano. Maximiliano. Sí, la pregunta, Joaquín, sí, a mí también me parece un trabajo realmente
brutal, o sea, una cantidad de datos impresionantes y también como las gestionados, o sea, enhorabuena en ese sentido. Lo que nos enseñaste en el mapa sustancialmente es una doble, es questa, no la pregunta, hay, diciamo, a ver, una sorta de recorrido que está a lo largo fundamentalmente de la vía de comunicación, que son esos grandes ríos, y después, por lo que he entendido, hay también una vía que es la vía en el océano, o no, aquí está la pregunta. Bueno, yo creo que los mapas tienen esa falencia fundamental, y eso es culpa de Carlos Valencia, que no nos ha enviado. Dale. Es culpa de Carlos Valencia que no nos ha enviado los mapas de caminos, ¿no? ¿Cómo va eso, Carlos? Atrasado. No estoy presentando hoy aquí. Bueno, pero pero es muy importante. No, yo creo que debemos trabajar muy duro en eso. O sea, es decir, están los dos ríos, pero el río Magdalena pasa un poco más o menos de 200 a 200 kilómetros de Santa Fe, que es la capital del virreinato. Entonces es una vía terrestre, que es el camino que conduce hacia Honda. Nos tocaría trazar ese camino, y además de ese camino hay otro camino que parte desde Santa Fe hacia el sur. No sé a cuánto queda Neiva. Bueno, pasa por la ciudad en la que yo estoy, más o menos a 200 kilómetros de Bogotá, otros 200 kilómetros hacia Neiva, sigue hacia el sur hasta Popayán y va hasta Quito. O sea, es un camino larguísimo que lo recorrió Humboldt. Ese camino también habría que trazarlo para poder entender cómo se comunican esas cajas que están distantes de esos dos ríos, porque no son las cajas más importantes. Las cajas más importantes son Cartagena, Santa Fe y Popayán. Cartagena, que está en el Atlántico, Santa Fe, que está en el puro corazón, y Popayán, que está en el sur. Entonces, ¿cómo se comunican esas cajas? Hay otra que es las cajas que están en el oriente, que son las que producen cacao. Entonces, hay un trabajo que se llama, no recuerdo el nombre ahora del trabajo, pero es la élite pamplonesa y los circuitos de comercio cacautero en la Nueva Granada. En este trabajo se ven las rutas que conducen desde esas poblaciones que están al oriente hacia otro río, que es el río, creo que el río Lebrija. Llegan hasta el lago de Maracaibo y salen a Veracruz, pero también hay un camino que comunica esas cajas con Santa Fe. Entonces yo creo que tenemos que empezar a trabajar en los caminos internos que comunican y que llevan a cada uno de los ríos, que son fundamentales también son fundamentales para la comunicación que tienen esas diversas cajas. Perfecto, gracias. ¿Quién más? Nos hace falta un montón. O sea, a mí, por lo menos, a esos mapas les hace falta un montón. Todos los caminos, no tiene camino. Sí. Un mapa que no tiene camino. Es necesario hacer los caminos para entender cómo el río está funcionando como esa arteria fundamental de todo el territorio. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo tengo algunas, pero quiero darle la palabra a alguien antes. No sé si Tiago. Tiago, es que no consigo verte, estás atrás en mi imagen. Pero creo que eres tú el que está levantando la... Perdón, es Tomás. Dale. Tenía una pregunta para Joaquín, primero felicitarte por el trabajo, muy bueno, y de nuevo el manejo de los datos. Una pregunta que contestaste con tu nuevo mapa, que era justamente cómo podías graficar los flujos de estas cajas, ¿no? Los situados, todas las revisiones que se hacían en estas cajas. Entonces estaba muy bueno ese gráfico nuevo, así que si lo vamos a ver en el próximo trabajo de las flechas, ¿no? El mapa con las flechas, esa era mi inquietud, y está bueno cómo lo resolviste metodológicamente, que era también un poco pregunta o cuestión. Y respecto de eso también, otro comentario es sobre la cuestión que me gustó mucho del trabajo, que es que vos representaste las cajas con puntos, que son las ciudades, ¿no? Donde están las cajas, porque hay otros trabajos, por ejemplo, algunos de Ligoin, donde aparecen, él ya toma los datos de Pascal Lane
y los pone en polígonos, ¿no? Entonces representa como jurisdicciones de las cajas que en realidad son realmente muy difíciles, son anacrónicas muchas veces, porque son traslaciones de jurisdicciones actuales hacia el pasado. Entonces, la verdad que esa idea de representar con puntos las cajas me parecía muy eficiente de forma metodológica, y esa cuestión de cómo manejar los flujos. Vale, pues ahí tengo dos comentarios a hacer. Yo tenía, por ejemplo, con polígonos yo represento algunas cajas de las jurisdicciones, pero ya el periodo nacional. O sea, también he trabajado ya en el periodo, de entrada del periodo nacional, es decir, que es más sencillo hacer esas jurisdicciones. Y un colega venezolano, esta es una historia muy buena, es un colega venezolano que ya tiene muchos años, ya tiene cierta edad, pero él es un dibujante muy bueno, o sea, es decir, pero no maneja el SIG, pero hace muy buenos mapas, y reconstruyó alguna vez un interesantísimo mapa sobre precisamente las jurisdicciones del periodo de 1819 al 30, que era la Gran Colombia, que era Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela, un mapa muy bueno. Yo lo utilizo para ese periodo, pero para este otro periodo sí ha sido muy difícil efectivamente establecer cuáles son las jurisdicciones. Por eso entonces decidí hacerlo con puntos. Frente al mapa, que voy a abrir un momento el mapa, y el mapa fue, la verdad, el mapa fue el lunes, estaba un poco aburrido y me puse a hacer el mapa, y quería ver precisamente los flujos, pero el mapa, o sea, ver los flujos en términos cuantitativos. Por ejemplo, esa línea súper gruesa que sale desde Quito hasta Cartagena, es decir, la caja que más le aportaba a Cartagena era Quito. Pero indudablemente este mapa, cuando usted menciona, no está resuelto metodológicamente, y no está resuelto metodológicamente porque está mal. ¿Y por qué está mal? La idea es, a mí me gustaría ya a futuro no hacerlo con las flechas, que es un paso, sino hacerlo por los caminos que coge el situado, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí está la flecha, por ejemplo, a ver, aquí está la flecha que sale de Santa Fe hasta el Socorro, Girón y Pamplona. Pero ¿por dónde se llega al Socorro, Pamplona y Girón, no? A Santa Fe y Antioquia. ¿Por dónde? Y, por ejemplo, en el caso de Quito es fundamental. Aquí está Quito, pero ese situado, si vemos la flecha, sale derecho, ¿no? La flecha pues me lleva a Cartagena. Pero realmente el situado de Quito arranca en Quito, pasa a Popayán, creo que llega a Santa Fe, luego pasa a Honda, luego a Monpós, y luego va hacia Cartagena por los caminos. Y es muy importante porque no solamente es, y pasó por acá, sino que el situado ayuda a activar las actividades mercantiles de todas esas zonas por las que va pasando, ¿no? Entonces yo creo que este es un primer paso, pero yo creo que es fundamental que sea con los caminos para entender cómo el situado va activando una serie de actividades económicas, no solamente económicas, sino políticas, y va construyendo redes políticas porque son los encargados de llevar ese situado, son comerciantes que tienen vínculos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es el primer paso. Entonces, hay que mejorarlo, indudablemente, hay que volverlo a hacer, pero por los caminos. Tengo algunos comentarios, pero quiero dar el paso a Luis Aguirre, que estaba levantando la mano. No sé si todavía está. Sí, aquí estoy. Dale. No te veo, Hola, es que estás detrás de Joaquín, eso, dale. Te escuchamos, Luis. Bueno, muchas gracias por la invitación. Todo igual, felicitar por el gran trabajo que está realizando aquí. Yo tenía una duda bastante puntual. Viendo el gráfico de los valores, los ingresos del fisco de Nueva Granada, yo estaba preguntándome un poco, jalando para mi interés, que hubo viendo sobre todo, centrándome en el comercio, en los ingresos por comercio, si hay alguna que son 1790, ¿no? Todos en el 93, 95, viendo desde ese lado, es posible ver alguna incidencia
esta nueva política de la corona. Entonces, sí tuvo una incidencia directa en el fisco, ¿no? En los ingresos fiscales que estamos viendo. Me llama mucho la atención eso, porque, bueno, viendo el gráfico se ve que se disminuyó un poco los ingresos fiscales por comercio, pero si realmente se puede rastrear con el trabajo que he realizado, se puede trazar una incidencia directa. Es una pregunta. Es que no se escuchó bien. ¿Una incidencia directa de qué? De la creación de los consulados de comercio. A través de eso, si puedes rastrear a través de todo el trabajo que tienes levantado, si tuvo alguna influencia a los consulados, ¿no? Yo le digo los informes, sí, el consulado de Cartagena, que es muy nuevo. Yo leo los informes del consulado en Cartagena, y realmente lo que ellos están diciendo o aducen es que a partir de la guerra, o sea, desde el reinicio de las guerras en 1793, los flujos comerciales por Cartagena, por Santa Marta y algo por Riohacha, los flujos comerciales están parados, o sea, es decir, no tienen ningún tipo de comercio, y que hay una crisis económica generalizada en todo el virreinato. Eso es lo que aducen ellos, y lo que están pidiendo es efectivamente, o sea, la explicación es sencilla, la que hacen ellos. Miren, se cierran los puertos están cerrados y no llega comercio, y las actividades económicas están siendo improductivas. Hay un texto que salió sobre la Nueva Granada de un colega que se llama James Torres, sobre minería y moneda en la Nueva Granada, y desempeño económico en la Nueva Granada, y él ha logrado explicar qué incidencia tiene esa parálisis comercial externa en la actividad minera del oro. Y por ahí derecho veo yo que también la actividad minera, que se cae la del oro por un fenómeno inflacionario que sube los costos de producción, generó una menor demanda de bienes monopolizados, que hace caer el fisco, y una menor demanda obviamente de bienes importados, y una menor dinámica del sector comercial interno, ¿no? Entonces, digamos, lo que estaría más asociado a ello. Más que lo que no he analizado más cómo los consulados pudieron modificar la política, no lo he visto en ninguno de los documentos, sino lo veo más como producto de que a partir de la guerra empiezan a perderse ese dinamismo que tenía el sector comercial. No sé si respondo esa pregunta. Sí, un poquito iba por ahí mi pregunta. También un poquito ligándola a nivel personal, ¿no? Los personajes que estaban en el consulado, en el recién consulado creado, sí, había una vinculación también hacia el fisco, ¿no? Hacia la hacienda, todo esto. Pero capaz esa documentación no va por ahí, ¿no? Más bien sí, es otro tipo de documentación la que se puede buscar de eso. Pero sí pueden haber sí pueden haber dentro de los libros mayores citados los miembros del consulado, porque evidentemente están metidos en el cuento comercial. Entonces sí creo que están muy vinculados a la Real Hacienda, algunos de los miembros del consulado. Lo que pasa es que el consulado de Cartagena no fue el consulado de Nueva España, que fue muy poderoso, ¿no? Pero, digámoslo, sí tuvo cierta injerencia, o sea, participó con algunos créditos, pero no en una proporción tan significativa. Una proporción es los valores totales de la Caja Real de la Nueva Granada en 1793 no pasan de 3 millones de pesos, de todas. Okay. De todo el virreinato, 3 millones de pesos. Entonces no tiene la magnitud que tienen los tíos ricos del norte. Joaquín, yo tengo varios comentarios. No sé, Luis, ¿acabaste? Perdona. Luis Aguirre. Sí, todo bien. Joaquín, pon el mapa un momento, este que nos ha llamado tanto la atención con Tomás, yo también. ¿El de las flechas? El que no nos pasaste en el texto, que es el mejor. Yo tengo como un comentario, ya que Tomás mencionas los caminos. A mí me parece que ese mapa está bien, porque por lo que yo entiendo, ese mapa lo has hecho no con las relaciones, sino con los libros, con los cargos y datas, ¿cierto? Sí. Entonces, como tú lo sabes muy bien, tú eres el experto en eso, no yo, lo que tienes es el movimiento contable en los cargos y datas, y no el movimiento líquido. Entonces, digamos, si ese mapa se pasara a los caminos, tendríamos un error, porque lo que estás aquí mostrando, que no es poca cosa, es el vínculo contable entre las cajas.
¿entiendes? O sea, ¿cuánto? Porque nosotros hemos estado haciendo este juego, tú lo sabes, con el caso de Quito y Cartagena. Entonces, una cosa que insistimos es que ese movimiento, esa gran línea gruesa que estás viendo ahí, no significa necesariamente, y tú lo has dicho muchas veces, un movimiento de liquidez, un movimiento, digamos, de metales o de moneda, sino un movimiento contable que puede ser, digamos, pasado y repasado a través de los libros. Entonces, no creo que sea necesario, en mi opinión, pasar ese mapa a los caminos. Creo que está bien así, digamos. Es un poco los vínculos administrativos entre las cajas, lo que se representa en ese mapa. Y ahí, por ejemplo, aparece con mucha claridad el fuertísimo vínculo entre Cartagena y Quito y el inexistente, de hecho, entre Cartagena y Santa Fe, que en términos ya administrativos es bastante disciente de la configuración del Virreinato de Nueva Granada, en los que, como todos tus otros mapas muestran, hay como una especie de colonia dividida, escindida en dos grandes bloques, que por un lado, en términos puramente administrativos, repito, tenemos por un lado Cartagena con un propio flujo y Santa Fe con su propio flujo administrativo, y eso me parece que no es poca cosa, digamos, es bastante explícita esa división de esos flujos. En ese sentido, este mapa que tienes ahí, yo creo que sería, tal vez la recomendación que yo daría sería no representarlos con la imagen abajo del vicerreino, quitar esa imagen y dejar los puntos, porque él es más un grafo que un mapa, digamos, porque no son los flujos en el sentido, digamos, espacial, sino un grafo en el sentido fiscal, en el sentido contable. Entonces, digamos, a mi favor de que no están hechos los caminos aún y no van a estar en un buen tiempo, tengo que decir que para ese caso no aplica. Otra cosa es lo que tú has dicho, que es lo que nos falta, que efectivamente creo que hay que avanzar, vamos a demorar un poco, pero hay que avanzar en el problema de la infraestructura de caminos, y eso no solamente para el caso de Nueva Granada, sino que me parece que es general también. Aquí para Brasil tampoco es que tengamos tan claro eso, a pesar de que tienen algunos trabajos sobre caminos y demás, ese problema del lastro de la actividad fiscal sobre la actividad económica vía infraestructura de transportes, tanto en las inversiones de infraestructura cuanto en los problemas de liquidez que trae consigo, tampoco está tan claro. Parece que el tema de infraestructura ha sido muy olvidado y eso no tiene una explicación, porque es central saber ese camino. Por ejemplo, en el caso de Cartago, y tú lo mencionas en el texto, Cartago es, digamos, tú podrías ahí señalar un poco para las personas que no son neogranadinas del siglo XVIII, es como un lugar muy importante como bisagra, tanto del camino de Quito para Cartagena, cuanto en la unión entre las minas, que es lo que tú mencionas, las minas auríferas del Chocó, y la región, digamos, abastecedora de productos agropecuarios, que es la región de Popayán. Entonces, sí creo que eso falta. Entonces, es un poco una aclaración que yo haría. Las preguntas que tengo para ti, tengo una en especial, es que en las cajas no veo movimiento, de hecho, hacia el lado de Venezuela y hacia el Caribe venezolano. Y te pregunto eso porque en los últimos tiempos aquí en Brasil ha aparecido como, por lo menos a mí me ha parecido como alguna recurrencia, el vínculo entre Venezuela y el Amazonas portugués, que a su vez está vinculado con Nueva España. Eso, las investigaciones de Rafael Chamburreidón sobre ese vínculo son para el 17. Pero es curioso, o sea, se traen esclavos que vienen del mundo portugués, del África, pues de los vínculos comerciales de los portugueses en África, y van hacia Nueva España, pasando por Venezuela, generando un diferencial de precios que permite el abastecimiento de esclavos en Venezuela. Lo interesante de eso es que en esas y algunas investigaciones más de ese vínculo Nueva España, Venezuela y Amazonas, no aparece con claridad el caso del Caribe neogranadino. Cuando tú pones este flujo también aquí en ese mapa, me parece que tampoco aparece un vínculo claro con Venezuela, y yo me pregunto por qué. Si tiene que ver con la disputa de Cartagena con los puertos venezolanos, que aparece recurrente Cartagena sin permitir eso, o si de hecho es que está cortado, porque el mapa aparece como si tuviéramos una línea que cierra, como una especie de frontera después de Pamplona, que no lleva más flujos. Te dejo esa pregunta para que la resuelvas ahí.
¿Ya? Ya. Bueno, entonces, yo encontré unos situados que se dan de Santa Fe hacia Maracaibo, pero son unos situados muy pequeñitos, es decir, de que no pasan de 1.000 pesos o algo así. No. Algunos situados. Sin embargo, en las cajas reales, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro, en las cajas reales. Sin embargo, sí encontré que el flujo constante que tenían con Maracaibo era de cacao y de fondos de plata. Eso sí, también lo encontró James, de plata hacia esos lugares del oriente colombiano, que esa plata es devuelta a Santa Fe o reinvertida en las plantaciones de cacao, se envía lo que han invertido los comerciantes santafereños en esas plantaciones hacia Santa Fe, y eso es parte de la plata que circula al interior del virreinato. Creo que el vínculo más es a nivel de negocios, porque como producto de la construcción de la constitución de la Intendencia de Venezuela, se un marcado quiebre en las relaciones que tienen las cajas de lo que hoy conocemos como Venezuela con las cajas que tiene la Nueva Granada. Tienen un vínculo más fuerte en un periodo anterior a la Intendencia, ¿no? Ok, entendí. Creo que el flujo es más comercial. El flujo es más comercial entre Pamplona, Girón y El Socorro hacia Maracaibo y con destino a Veracruz, ¿no? Uh-huh. Y hay otro dato muy importante, en 1785, y eso sí va a cortar muy duro, le permiten, a partir de la década del 70, le están permitiendo a Guayaquil ingresar cacao a Nueva España. Sí. Y eso, el cacao de Guayaquil es un cacao de menor calidad, pero pues, hombre, la gente lo toma y hace que caigan los precios en Nueva España del cacao venezolano, que es de mejor calidad. Lo que intenta hacer el intendente de Venezuela es, un momento, miren, se están cayendo los precios del cacao en Nueva España, nosotros eso no nos está conviniendo. Venezuela era un productor neto de cacao desde esa época. Entonces lo que hace, publica una ordenanza en la cual dice, de la región de la Nueva Granada, que también incluye Maracaibo, se van a permitir la extracción anual de solamente 5.000 fanegadas de cacao. Lo que dicen los pamploneses durante el periodo es, hombre, pero si les estamos mandando 8.000, no tiene sentido, no podemos cumplirlo, tal, vamos a hacer todo lo posible para no cumplir. Esa ordenanza se mantiene. ¿Qué sucede con eso? Los pamploneses están diciendo, a lo sumo podremos sacar 4.000 fanegadas de cacao por Cartagena, y las otras 4.000 se perderán. Las cifras lo que demuestran es que los tipos no podían ni sacar ni 4.000 por Cartagena ni nada. O sea, la producción cacautera prácticamente se desaparece en ese último cuarto del siglo XVIII. ¿Por qué razón? Porque solo Maracaibo es capaz de cumplir con ese total de la exportación de cacao. Entonces, digamos lo que sí, las medidas que se toman desde la Intendencia, primero construyéndolas, rompen esos vínculos, y también los rompen los fenómenos pues, más amplios, que es el comercio, la variación del comercio cacautero durante ese último cuarto del siglo. Pero Joaquín, el tema ahí es que, digamos, se mantiene como, y claro, a partir de la fuente va a pasar eso, se mantiene como una visión de una unidad cerrada en los imperios. Y a mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, cuando aumenta ese vínculo que siempre se insiste entre Quito y Nueva España, también tenemos un aumento en el flujo entre Ecuador y el Amazonas brasilero. Entonces, digamos, toda esa región amazónica tiene una producción de cacao, por lo menos en el siglo XVII, por las investigaciones de Rafael, tiene una producción cacaotera importante. Entonces, habría que un poco intentar, pienso yo, como romper la frontera entre los dos imperios, porque eso, sobre todo en el caso del Amazonas y el Caribe, es bastante fluida. Entonces, tal vez sería interesante, y que otras personas que nos estén viendo, intentar ver si esa alternancia entre Venezuela y Quito, la disputa por el mercado cacaotero español, de hecho tiene como un efecto atrás, como un efecto, no, como una causa anterior en términos espaciales, y es la presencia del Amazonas portugués abasteciendo o hacia el lado de Ecuador, o hacia el lado del que hoy es Ecuador, o hacia el lado de Venezuela. En fin, eso es como todo un tema de investigación que es como una agenda nueva, pero bueno, está maravilloso tu trabajo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta.